Una pregunta. ¿Sabíais que en nuestra literatura tenemos una obra que es teatro y a la vez novela? Que es realista, pero tiene un lenguaje cultísimo, o que habla de amor, recogiendo gran parte de las miserias y flaquezas humanas. Quiero comentaros hoy sobre lo que escribió Fernando de Rojas y quizá alguna otra persona más. Ya sabéis de qué obra se trata, ¿verdad? Este libro es La Celestina, o también Tragicomedia de Calisto y Melibea. Pero antes de seguir, y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Este es el podcast Las Palabras Cuentan. Yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros, que tengo unos cuantos publicados. Más información en mi web, gastearuiz.com. Bueno, vamos allá con La Celestina. El autor de esta obra, como así se comprueba en unos versos acrósticos. ¿No sabéis lo que son versos acrósticos? No pasa nada, yo os lo explico. Gastea informa, Gastea entretiene. Pues eso, que los versos acrósticos son aquellos que se escriben de tal forma que, uniendo la primera letra de cada uno de ellos, puedes formar una frase, una palabra, y uniendo la primera letra de los versos de introducción que aparecen en esta obra de La Celestina, se puede leer: el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Lo de que el mismo autor se refiera a la obra como comedia de Calisto y Melibea y no como tragicomedia de Calisto y Melibea, ni tampoco como La Celestina, lo explicaré más adelante. Lo mismo que la cuestión de la autoría o autorías. Vamos, que al parecer no fue cosa de un solo autor lo de este libro. Lo que se cuenta en La Celestina es el amor apasionado de un joven llamado Calisto por otra joven de nombre Melibea. Para ganársela, y después de un primer rechazo de ella, se sirve de los oficios de una alcahueta medio proseneta y medio hechicera, que no es otra que precisamente La Celestina. Por medio, unos cuantos criados para liarlo todo. Un todo que acaba mal, como ya os iré contando. Al margen de otras cuestiones, la obra es fantástica porque es rica en enumeraciones que son una delicia literaria. Baste como ejemplo esta descripción que hace de La Celestina uno de los criados de Calisto. Concretamente, esta definición la hace Pármeno, quien la conoce bien porque de niño fue criado por ella y a ella sirvió, al ser su madre y la alcahueta muy amigas y de oficio parecido. Ya me entendéis lo de oficio. Dice así la enumeración que hace Pármeno sobre La Celestina. Pero de aquel poco tiempo que la serví, recogía la nueva memoria lo que la vieja no ha podido quitar. Tiene esta buena dueña, al cabo de la ciudad, allá cerca de las Tenerías, en la cuesta del río, una casa apartada, medio caída, poco compuesta y menos abastada. Ella tenía 6 oficios, conviene saber: labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. Teoría del todo a 100. Dentro de las teorías del todo a 100 que suelo desgranar en este podcast, en este capítulo os voy a plantear que esta obra de La Celestina es el fruto lógico de un escritor judío converso, y que en este sentido no podía ser más que un compendio de todos los males del corazón humano. Repito, compendio de todos los males del corazón humano. A ver si consigo explicarme. Fernando de Rojas, judío converso y de familia también conversa, aunque cursó Derecho y llegó a ser alcalde de Talavera de la Reina, por lo que puede intuirse, vivió una vida en la que la cuestión de la limpieza de sangre jugaba en su contra, y una vida en la que la Inquisición era una amenaza siempre presente. De modo que, aun a riesgo de tirar mucho de imaginación, podemos pensar que Rojas estaba encabronado con el mundo y que tenía mucho resentimiento dentro. Por eso,
por ser converso en la época de los Reyes Católicos. Y lo que le sale, este libro, pues es una obra con mucha mala baba. Es un libro lleno de violencia verbal, física y también moral. Un libro lleno de corrupción y de sobornos. ¿Tiene amor? Sí, pero también tiene sexo, y tiene lujuria, y tiene avaricia, y tiene envidia. Hay en todo este libro una pátina sucia, como desilusionada, una mirada triste hacia el mundo. Es una obra humana, en el sentido de que refleja la maldad del hombre. También el dolor, la enfermedad o la debilidad. Insisto, la obra, creo que ya lo he dicho, es un compendio de todos los males del corazón humano. Aviso navegantes. Voy a dar por hecho que conocéis el argumento. No me vengáis luego con que os he destripado la obra al deciros que mueren Calisto y Melibea. Venga, va, que ya estamos muy mayores y deberíais saber lo fundamental de esta obra y saber que precisamente no acaba bien, porque ya os lo he dicho, Rojas no tenía lo que se dice una mirada optimista del mundo. Todos los personajes se quieren aprovechar del resto en esta obra. Todos andan maquinando para tener amor, sexo, dinero y en general les sale entre regular y de pena. La Celestina también puede verse como un catálogo de formas de morir. Muere Celestina acuchillada por los criados. Mueren esos mismos criados asesinos, poco después, capturados y ajusticiados. Muere Calisto accidentalmente al caerse de un muro. Muerte ridícula donde las haya, especialmente para un caballero como él. Ah, y Melibea se suicida. ¿Y todo para qué? ¿Por qué? ¿Quién gana con tanta muerte, con tanto despropósito? Pues nadie. De esto se trata, amiguitos. ¿Os tengo que recordar que Rojas no era precisamente un hombre optimista? A quienes buscáis finales felices, os digo, de parte de Rojas, que ya nos gustaría veros como judíos conversos en aquellos reinos hispánicos de finales del siglo XV. Y también que para finales con subidón de azúcar, pues que os pongáis una película romanticona de la tele. Bueno, que se me está pegando el tono desilusionado y cínico del bachiller Rojas. Hay un afán en toda la obra por forzar y violar las convenciones morales. Porque de una manera o de otra, lo que impera y lo que gobierna las acciones de los personajes son el deseo de gozo sexual y la búsqueda de otros placeres y vicios o pecados. Eso sí, mi colega el bachiller Rojas nos advierte de que lo ha escrito todo con la mejor de las intenciones, porque nos dice, esta obra fue compuesta en reprensión de los locos enamorados, que vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. Asimismo hecho en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos y lisonjeros sirvientes. Esto nos dice Rojas, pero me vais a perdonar. No se lo cree ni él. Se nos pone muy digno y nos cuenta la milonga de que es una obra para aviso y reprensión de descarriados. Tururú. Además, que enseguida se le ve cómo asoma la patita. En el propio prólogo de la obra, citando a Heráclito y a Petrarca que os tiene que sonar del anterior capítulo del podcast. Bueno, pues citando a estos dos, Rojas se plantea ya una visión pesimista del mundo y la humanidad, en la que se afirma que todo es conflicto, lucha, pelea. Todo es pelea, incluso en el reino animal. Así nos lo cuenta Rojas. Pues entre los animales ningún género carece de guerra. Peces, fieras, aves, serpientes, de lo cual todo, una especie a otra persigue. El león al lobo, el lobo a la cabra, el perro a la liebre, y si no pareciese conseja detrás el fuego, yo llegaría más al cabo de esta cuenta. El elefante, animal tan poderoso y fuerte, se espanta y huye de la vista de un sucielo ratón, y aun de solo oírle toma gran temor. En la Celestina, todos los personajes están como destemplados, como desafinados. Todos tienen como prisa por gozar, por imponerse al resto con urgencia, como intuyendo que la muerte acecha y que nunca viene placer sin zozobra en esta triste vida. El mundo es hostil y los personajes lo saben y así reaccionan, tan descompensado y tan dramático todo al final.
Lo de que la muerte acecha no es una exageración. Como ya he dicho, en la Celestina los personajes caen como chinches. Os recuerdo que mueren nada menos que 4. La obra también es abundante igualmente en disertaciones de tipo filosófico. Está llena de sentencias, refranes y máximas. Señalar que contiene cerca de 300 refranes, empleados con maestría por Rojas. Solo el Quijote supera a la Celestina en número de refranes. Con todo, a esos 300 refranes de la obra que estoy comentando hay que añadirle otras 350 sentencias. Ahí lo lleváis, 350 sentencias y 300 refranes. Sabiduría popular en vena. Respecto a las disertaciones, escuchemos una que hace Celestina sobre el amor y la turbación que el amor provoca. Atención, que aquí también se comprueba la mezcla de tonos, desde lo culto y elevado hasta lo más coloquial, incluso con palabras soeces. Así dice la Celestina sobre el amor. Has de saber, Pármeno, que Calisto anda de amor quejoso. Y no lo juzgues por eso por flaco, que el amor imperio todas las cosas vence, y sabe, si no sabes, que 2 conclusiones son verdaderas. La primera, que es forzoso el hombre amar a la mujer y la mujer al hombre. La segunda, que el que verdaderamente ama es necesario que se turbe con la dulzura del soberano deleite, que por el hacedor de las cosas fue puesto para que el linaje de los hombres se perpetuase, sin lo cual perecería. Y no sólo en la humana especie, mas en los peces, en las bestias, en las aves, en las reptilias y en lo vegetativo, algunas plantas han este respecto, si sin interposición de otra cosa en poca distancia de tierra están puestas, en que hay determinación de herbolarios y agricultores ser machos y hembras. ¿Qué dirás a esto, Pármeno? Necihuelo, loquito, angélico, perlica, simplecico. Lobitos en tal gesto, llégate acá, putico, que no sabes nada del mundo ni de sus deleites. Mas rabia mala me mate si te llego a mí, aunque vieja, que la voz tiene ronca, las barbas te apuntan. Mal sosegadilla debes tener la punta de la barriga. Ya veis que los sobreentendidos eróticos y sexuales son impresionantes. ¡Qué artistas! Es también la Celestina una obra con un análisis humano profundo, porque tiene constantemente presente la enfermedad. Sobre todo las enfermedades del alma. Por eso le dice la alcahueta a Melibea que viene a hablarle de parte de un hombre que padece una enfermedad mortal. El ser humano como alguien frágil, vulnerable a las pasiones del alma. Así se nos plantea en la Celestina. Hay que recordar de igual forma la famosa frase cuasi herética de Calisto, que es toda una declaración de intenciones. La hace el joven enamorado, también podría decirse el joven calentorro, cuando afirma que hasta renegaría del cielo por Melibea y su criado le pregunta si acaso ya no es cristiano al decir tal cosa. Y Calisto responde: yo Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo. Esta frase, con una connotación tan religiosa, era algo terrible en aquella época. Por cierto, aquí se comprueba claramente otra cuestión. Esta obra deja atrás la Edad Media y anticipa el Renacimiento. Eso es, el humanismo se va abriendo paso. Solo así se entiende una afirmación tan contraria a la fe católica, porque Calisto pone encima de cualquier otra cuestión su fe y adoración por Melibea. Incluso pone todo eso por encima de Dios. Antes de seguir os recuerdo que estáis escuchando el podcast Las Palabras Cuentan y que yo soy Gastea Ruiz. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi web, gastearuiz.com. Curiosidades.
Vamos con algunas curiosidades y algunas explicaciones que os he prometido al principio de este podcast. La primera edición de este libro, según parece, fue de 1499, con el título Comedia de Calisto y Melibea. Poco después apareció una versión ampliada, que sería la Tragicomedia de Calisto y Melibea, que aumenta su extensión desde los 16 hasta los 21 actos, con un nuevo personaje fundamental, Centurio, fundamental en la muerte de Calisto. Por eso, de comedia pasó a ser tragicomedia. El mismo Rojas lo explicaba así cuando llegó a la versión completa. Otros han litigado sobre el nombre, diciendo que no se había de llamar comedia, pues se acababa en tristeza, sino que se llamase tragedia. El primer autor quiso darle denominación del principio, que fue placer, y llamó la comedia. Yo, viendo estas discordancias entre estos extremos, partí agora por medio la porfía y llaméla tragicomedia. Lo de llamarla La Celestina fue después, que fue el nombre con que finalmente se quedó este libro. Así, el personaje de la vieja alcahueta y hechicera se comió al resto, literariamente hablando, y se convirtió en absoluta protagonista de la historia, por encima de criados y de los nobles amantes. Celestina, la vieja avara, borrachuza, sabia en conjuros y en manipulación de jovenzuelos enamorados, es la gran protagonista de este libro, por si quedaba alguna duda, que supongo que no. Más curiosidades. Parece ser también que Rojas fue universitario en Salamanca y que allí escribió esta obra. De ahí la enorme cantidad de referencias cultas y clásicas propias de un público universitario. Aunque es verdad que se trata de un libro con dos estilos muy marcados y muy diferentes. El ya citado estilo elegante y culto y el otro, de habla más popular. Ambos estilos se van alternando sin que sea ninguno propio de nobles o criados, ya que no hay diferenciación del lenguaje por clases sociales, y el realismo de este libro hay que entenderlo enmarcado en la época de los reyes católicos. Es decir, sí, La Celestina es un libro realista, pero también un libro de finales del siglo XV, época muy dada al cultismo humanista y a los latinajos y referencias clásicas grecorromanas. Parece ser que Rojas no fue el único autor de la obra. Él mismo lo reconoce en la carta prólogo que supuestamente dirige a un amigo suyo. Ahí comenta que ha recibido una redacción inicial de la obra y conjetura que ha sido escrita por Juan de Mena, un autor famoso en la época, o por Rodrigo Cota, autor de la época pero no tan conocido. Al margen de este comentario de Rojas, del que tampoco se puede fiar uno demasiado, muchos de los estudios que se han hecho sobre la estructura y el contenido de La Celestina confirman que al menos hay dos estilos correspondientes a dos autores distintos. Es decir, que sí, parece ser que estamos ante una obra escrita por al menos dos personas distintas. Respecto al género y al debate secular sobre si es una novela o una obra de teatro, podría decirse que nació como obra dramática o dramatizable. Dicho de otro modo, que no fue escrita para ser representada como obra teatral, pero sí para ser recitada, leída en alto. No olvidemos la gran cantidad de analfabetismo de la época y que muchos libros se recitaban, se escuchaban en grupo. Puede decirse que nació como libro de entretenimiento y para un entorno esencialmente universitario, en Salamanca. Lo que sí es cierto y está fuera de toda duda es que tuvo un enorme éxito literario incluso para la época, con la imprenta aún en pañales. Fue, sin ningún género de dudas, la obra más editada y difundida en el Siglo de Oro. Solo en la primera mitad del siglo XVI se contabilizan unas 90 ediciones. Ojo, ediciones impresas en España, Italia, Francia, Países Bajos, Portugal y hasta en América. Durante este mismo siglo XVI se tradujo al alemán, al francés, al inglés, al italiano, al holandés e incluso al latín. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues sí, La Celestina fue un bestseller. También tuvo sus detractores. Juan Luis Vives, en 1524, en su libro Instrucción de la mujer cristiana, igualó a La Celestina con los libros de caballerías
por corromper las costumbres y la denominó madre de maldades. Sorprende que la Inquisición no la incluyera en su listado de libros prohibidos, aunque en 1632 se obligó a expurgarla, quitándole unas 50 líneas. Sí parece que fue finalmente prohibido el libro en su conjunto, ya en 1792. La razón que se dio entonces en 1792 para prohibir este libro fue: toda la obra está fomentando el espíritu de la disolución y de la lascivia, siendo una como sección práctica que la mayor parte de sus páginas está instruyendo en la seducción de los corazones más castos y sencillos de toda clase de personas, principalmente jóvenes de uno y otro sexo, y en la práctica misma de las acciones más indecentes y torpes. Como nosotros estemos persuadidos a que es imposible esta general expurgación, por tanto somos de parecer que esta obra debe de ser prohibida absolutamente, porque sobre estar comprendida en la regla primera de nuestro índice expurgatorio, contiene muchas doctrinas respectivamente escandalosas, impías, ofensivas de los oídos piadosos, sapientes a heresim e injuriosas a los eclesiásticos seculares y regulares en general, sin exceptuar a las dignidades más altas y consagradas. El caso es que la obra pudo volver a ser publicada 30 años después, en 1822. Por último, dentro de las curiosidades, señalar que pese a todo lo dicho, y aunque pudiera parecer que es una obra llena de personajes, solo hay 13 personajes que toman la palabra. 5 razones. Y así voy acabando esta entrada del podcast Las Palabras Cuentan, pero antes de acabar, un listado. 5 razones para leer La Celestina. 1. Pilar de la novela moderna, junto con El Lazarillo de Tormes y El Quijote, obra fundacional en nuestra lengua, precursora del Renacimiento. 2. La protagonista ha pasado a ser un lugar común, un mito, una figura que incluso incluye el diccionario de la Real Academia. A ella se refiere como alcahueta, mujer que concierta una relación amorosa. Es un personaje universal, inolvidable, a la altura de Don Quijote, Sancho Panza, Don Juan o, claro, Lázaro de Tormes. 3. Además de Celestina, el resto de personajes son complejos y muy humanos. Sus comportamientos y palabras suponen un acercamiento psicológico a las pasiones más crudas del ser humano. El amor obsesivo, la manipulación, la codicia y la tragedia siguen siendo asuntos de actualidad, como siempre, por cierto. 4. Refleja una sociedad llena de tensiones. La obra retrata las diferencias entre clases sociales, la corrupción, el poder del dinero y la hipocresía moral. 5. Su lenguaje rico y brillante destaca por sus diálogos vivos, refranes populares y un estilo literario que combina lo culto y lo cotidiano. Hasta aquí este capítulo del podcast Las Palabras Cuentan. Ya os he dicho que soy Gastea Ruiz y me imagino que tenéis claro que me apasionan las palabras, las historias y los poemas. Podéis darle a me gusta, suscribiros y hasta podéis comprar mis libros porque tengo unos cuantos publicados. Más información en mi web, gastearuiz.com. Por cierto, cualquier pregunta, aclaración y hasta crítica o corrección será bienvenida. Os leo en los comentarios. Acabo. Espero que me escuchéis en el siguiente capítulo de este podcast, en el que os hablaré de un libro tierno y canalla, uno de mis libros favoritos, El Lazarillo de Tormes. Hasta entonces, y como ya hay demasiada maldad en el mundo, os vuelvo a pedir, sed lo mejor que podáis.